Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué, qué tal? Bienvenido y bien hallado y reencontrado, señor Manolo Gallego. Aquí Cuánto me estamos. alegro de compartir pantalla con usted otra vez los martes aquí en Radio Clara. Bueno, la alegría es mutua, digámoslo así. Como ahora te has Bueno, hecho punky, yo no sé si estas cosas los punkis cómo las lleváis. como que no, yo lo que pasa es que llevo, ya te lo he dicho antes a micro cerrado, llevo el imperdible, pero cogido en el corazón, caray, Ya, claro, por eso. No es ya, que me haya hecho punky ahora, o sea, es de ya. siempre. Llevas un imperdible en el corazón Claro que sí. y te funciona tal cual. Hombre, ya ves, o sea, a la prueba me remito. Bien, vamos al ajo, que si no nos Al ajo. desperdigamos. Venga. Eh, decíamos, nos propones a la audiencia de Radio Clara hablar de las elecciones en Chile y Venezuela. Este pasado fin de semana ha habido elecciones en Chile de carácter estatal, digamos, de todo el país, Presidencial, presidencial. presidenciales. En Venezuela, carácter regional, eh, Y municipal. municipal, Y municipal. municipal. Regional y municipal. En los dos sitios han sido unas elecciones con mucha abstención, rondando el 60% en ambos lugares. Y empezamos por Chile, que es donde lo tienen complicado. Hay una segunda vuelta que será en el plazo más o menos, creo que de 2 semanas. Y Ujú. están prácticamente empatados lo que se considera extrema derecha con lo que se considera la izquierda heredera de las movilizaciones, eso dicen algunos medios, de las movilizaciones que hubo para el proceso constituyente, etcétera, etcétera. Es decir, que un Chile ha optado por quizás dar un paso atrás o por volver al conservadurismo y otro Chile por algo más progresista o por lo menos mantener el espíritu de la lucha, si no al pinochetismo Chetismo. que, Ujú. que está en marcha. Bueno, cuenta y después nos vamos a Venezuela. Bueno, no es una pugna entre derecha e izquierda tradicional, porque de Sí, hecho en los partidos tradicionales, el candidato, por ejemplo, de Sebastián Piñera Piñera, se ha quedado con un 23, pues creo. se ha quedado, o sea que no, se que va, se ha quedado con 12 por ahí. Pero el Sebastián 23% Sichel, Sebastián Sichel se llama, era la opción electoral del presidente Sebastián Piñera, que no se podía presentar a la reelección, entre otras cosas, porque era un imperativo popular del proceso constituyente en el que se encuentra enfrascado el país desde hace un año y pico, su opción electoral era este Sebastián Sichel, que, bueno, unos sondeos lo sitúan, porque no han terminado de recontarse los votos, entonces unos sondeos lo sitúan ligerísimamente por encima de la democristiana Jasna Proboste, y otros lo consideran por debajo. Con lo cual, bueno, están ahí un poco prácticamente a la par. Habló de los partidos tradicionales, porque la democracia cristiana de Jasna Proboste en realidad encajaría más, en principio, con la sucesión de la señora Bachelet, ¿no? Y del Partido Socialista Chileno, aunque en realidad es democracia cristiana. Pero ideológicamente, al menos en el sesgo que le ha dado Jasna Proboste, que ya ha dicho que de ninguna manera va a facilitar en la segunda vuelta el acceso de la ultraderecha al poder, pues estaría un poco más enmarcada en una opción de izquierda moderada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ante la ausencia, como digo, del Partido Socialista Chileno, bueno, pues está prácticamente desfondado, ¿no? Dicho esto, eh, por tanto, a lo que se enfrenta Chile y a consecuencia de Chile, a lo que se enfrenta directamente algo que ha sido un proceso que desde aquí hemos seguido muy de cerca en Radio Clara, en distintos programas y en particular en este del martes, en la edición de Es lo que hay del martes, es que ese proceso único en donde por fin una revolución popular desde hace décadas consigue dar un puñetazo en la mesa de tal magnitud que permite entrar en un proceso constituyente completamente nuevo, con unas bases además representativas que no se habían conocido en ninguna democracia, ni en el Cono Sur, ni en toda la región latinoamericana,
hasta la fecha, y por otra parte imponer condiciones como por ejemplo la no reelección de Sebastián Piñera, puede acabar abocada, desde luego, a un país, no podía ser de otra manera, absolutamente dividido, pero con opciones ya no polarizadas, que es un término que a mí a veces me cuesta un poco de encajar, puesto que cuando no hay equidistancia, hablar de polarización tal cual es muchas veces relativizar bastante la desigualdad de opciones que existen. Y en este caso estamos hablando de que quien tiene, en mi opinión, la mayor parte de las papeletas para gobernar Chile, con lo que ello puede suponer, no de vuelta atrás, sino directamente de revanchismo abierto y directo que frustre ese proceso constituyente que está en marcha, es el ultraderechista José Antonio Cast, que representa no solamente la perpetuación de los privilegios de clase y también de los privilegios militares heredados del pinochetismo, sino que además representa, desde el punto de vista de su agenda social, un retroceso brutal, difícilmente digerible por una gran parte de la sociedad chilena que sale a las calles a protestar jugándose la vida frente a la feroz represión policial, que desde luego volvería de manera inmediata en caso de que ganara José Antonio Cast. Es decir, si gana José Antonio Cast, existen muchas papeletas de que haya una especie de guerra civil, no desde el punto de vista, si se quiere, bélico, en términos clásicos, pero sí desde el punto de vista de fractura social con enfrentamientos civiles generalizados en todo el país. Dado que la agenda de José Antonio Cast, por ejemplo, pone en cuestión los avances del feminismo, no quiere saber nada del divorcio ni del aborto y supone un retroceso, como digo, de libertades individuales y colectivas conseguidas durante los últimos años en Chile y en otras partes de la región sur, del cono sur, cuya vuelta atrás supondría, vamos, o sea, tendría que ser, entiendo yo, impuesta a sangre y fuego, cosa que por otra parte las clases dirigentes, en particular aquellas vinculadas en sus privilegios económicos y de clase con los sectores militares y con la mano dura y el orden y estas cosas, en definitiva, con lo más rancio del pinochetismo anidado en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues ya hemos visto que no tiene ningún empacho en utilizar, como vimos a gente ser lanzada desde puentes, como vimos a gente desaparecida y machacada durante días en Chile durante las movilizaciones de 2019, etcétera, etcétera, en Santiago, quería decir, en la capital. Entonces, bueno, pues, ¿qué va a pasar dentro de 15 días? Pues indudablemente es verdad que el margen de diferencia entre José Antonio Cast y el izquierdista Gabriel Boric, que es un poco la punta de lanza de uno de los primeros sindicalistas universitarios que formó parte del movimiento de protestas contra Sebastián Piñera en 2019, que además sería pues de conseguir la presidencia en el Palacio de la Moneda, el presidente más joven de la historia de Chile, tiene solo 35 años. Pues es verdad que, como digo, el margen para uno el 28% y para otro aproximadamente el 25,5, 25,5, es el margen más ajustado, más corto para una segunda vuelta, el segundo más corto, porque ha habido otro anterior más antiguo de la historia de Chile. Pero, sin embargo, también es verdad que las cartas están un poquito marcadas porque un personaje como José Antonio Cast, que ya ha mostrado públicamente su simpatía por Jair Bolsonaro, de hecho uno de los hijos de Jair Bolsonaro ha salido a decir públicamente, a felicitar públicamente y prácticamente a anticipar la victoria definitiva de Cast en Chile. También se le llama el Trump chileno, para que nos hagamos una idea de por dónde va su discurso, y que también ha mostrado simpatías por el partido Vox español, pues no deja que además en su agenda económica, siguiendo las directrices del pinochetismo y de la escuela de Chicago de Milton Friedman, es un ultra neoliberal a la máxima exponencia,
Pues claro, con estos mimbres y teniendo en cuenta que las tres fuerzas que tienen una votación, un peso suficiente en votación, suponiendo que hubiera un trasvase de electores de unas fuerzas a las otras que fuera simétrico, cosa que nunca sucede exactamente así, que fuera a una operación meramente matemática de acumular votos, suponiendo que los votos de Sebastián Sichel vayan, como parece bastante presumible, a la candidatura de Cast, y que los votos de la democracia cristiana vayan en su mayoría a la candidatura de Gabriel Boric, pues hay un tercero en discordia, que es una auténtica sorpresa y del que yo personalmente no me fío lo más mínimo, El que ha que es un hecho personaje desde Estados Unidos, que no puede entrar que ha en hecho España, la campaña desde Estados Unidos porque no puede volver a a Chile. Chile, dado que tiene una orden de detención como consecuencia de un incumplimiento de pensiones de alimentos de su exmujer en Chile y de sus hijos en Chile. Este personaje, bueno, pues que es Franco Parisi, que como bien dices hizo campaña exclusivamente a través de Facebook, Twitter y YouTube desde el estado de Arizona, uno de los estados más conservadores del sur de los Estados Unidos, pues es vamos, el típico arribista que no dudará en vender sus votos y en hacer campaña, entiendo yo, a favor de Cast, porque es un ingeniero comercial que ha sido varias veces, además, investigado por presuntos fraudes y estafas y, por tanto, que tiene mucha vinculación con el mundo financiero y que, en consecuencia, pues bueno, ya sabemos que el mundo financiero gana comisiones, sobre todo cuando los neoliberales están en el poder, ¿no? Con lo cual, pues fácil predecir que existe una afinidad, aunque sea por el plano económico, no tanto por el plano ideológico, social, con la candidatura de Cast. Esto es una muy mala noticia, es decir, que en los procesos electorales, en situaciones de crisis política profunda de un país, puedan aparecer factores distorsionadores, factores fantasmas, le llaman el candidato fantasma a Franco Parisi, ¿no? Porque nunca participó en un solo debate electoral, ¿no? Ni siquiera por videoconferencia. Con el resto hizo la campaña totalmente al margen, ¿no? Que es un ejemplo que ya se ha demostrado con éxito en otros países. Lo utilizó ayer Bolsonaro en su momento, lo utilizó en Brasil, lo utilizó el presidente de El Salvador, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, se ha utilizado más veces recientemente y esta estrategia que permite introducir a elementos extraños dentro de una contienda electoral con dudosa representatividad, pero unas enormes dosis de oportunismo político, pues pueden generar que sirvan o que tengan una importancia capital a la hora de alterar los resultados de la voluntad popular e inclinar la balanza en un sentido o en otro, como digo, de una manera totalmente artificial, es decir, sin partido político propiamente dicho, más allá de la presentación al registro de partidos y la aprobación de la ley electoral, y con una presentación de unas listas que es un poco pues hacer una candidatura con gaseosa, pero que finalmente lo que sirve es de factor de extorsión, tanto si gana un frente como si gana el otro, ¿no? Y esto, pues, tristemente nos estamos teniendo que acostumbrar en este siglo XXI, particularmente en la última década, a encontrarnos estos factores de distorsión que verdaderamente cada vez hacen cuestionar más el valor de la democracia representativa burguesa y electoral, en la medida en la que no responde, porque se alteran los resultados con mil mañas particularmente mediáticas, pero también, sobre todo, basadas en redes sociales, se alteran los resultados de una manera tan escandalosa como pueden ser alterados aquí, ¿no? O sea, ¿quién es este señor? Ya se había presentado, es verdad, en 2013, pero con una implantación minúscula dentro del país y que con una campaña estrictamente mediática y de redes sociales puedas convertirte en la tercera fuerza política más votada con el discurso de la antipolítica, es decir, con un populismo barato que no tiene mayor fundamentación que ese oportunismo del que hablaba antes y de cómo sacar tajada después a la hora de extorsionar a los unos a los otros para prestar los votos o para hacer campaña en segunda vuelta a favor de unos u otros, pues hace presagiar
malos augurios para las expectativas de todo ese pueblo chileno que en gran medida se lanzó a la calle en el año 2019 a riesgo de su propia vida y de su integridad física, como estuvimos viendo, dando un puñetazo en la mesa y diciendo aquello de ya no podemos más, ¿no? Ya no tenemos nada que perder, ya nos tiramos directamente con todo a caer bajo las tarpas de la represión militar pinochetista, ¿no? O heredera del pinochetismo. Hay un matiz que a mí me gustaría remarcar del por qué es tan importante lo que pasa en Chile, que ya hablamos en su momento, Manolo, no sé si lo recuerdas, cuando estuvimos hablando precisamente de estas movilizaciones callejeras que concluyen con el refrendo del proyecto constituyente. Recordemos que el proyecto constituyente fue refrendado por voluntad popular por la población chilena, es decir, no es una imposición de las plazas ni es una imposición de las calles, sino que luego, más allá de la reivindicación más o menos pacífica en las calles, teniendo en cuenta las circunstancias de represión policial en las que se tuvo que desarrollar, es un proceso que luego es refrendado en las urnas. Por lo tanto, tiene una doble legitimación. Y esto hacía pensar que era un modelo de cambio sustancial de paradigma, tanto en cuanto a la representatividad política en las instituciones con inclusión de amplias capas de la población que habían sido históricamente excluidas, bien por su condición social o económica, bien por su procedencia o diversidad racial, bien por otro tipo de razones, por persecución política, por ejemplo, y que empiezan, pero sobre todo, por la exclusión que deriva de amplísimas bolsas de pobreza no resueltas, sino por el contrario acrecentadas desde los años 80 con los modelos económicos neoliberales y que bueno, pues dejan directamente fuera de lo que es la acción de cobertura del Estado desde el punto de vista de la asistencia social, más allá de bueno, pues una especie de paripé en materia de educación, en materia sanitaria, etcétera, etcétera. Recordemos que en Chile pues, ha sido el paradigma durante todos estos años de la privatización constante de prácticamente todos los servicios públicos. Es decir, hablamos de Estados Unidos, pero en Chile, como ocurre en otros países también de América Latina, el acceso a una seguridad social, por ejemplo, gratuita, depende principalmente de que tú hayas tenido un contrato con seguridad social. Es decir, no hay una universalidad de la prestación sanitaria. Ni de enseñanza. Claro, por eso es, ¿no? Es privado. Entonces, claro, por eso es que era tan importante este golpe en la mesa que la población chilena, encabezada por la Juventud Sin Futuro de Chile, dio en 2019 y cómo se fue conduciendo de manera, en mi opinión, para las circunstancias que había, modélica, hasta poner en jaque el candidato de consenso, no solo de las oligarquías, sino también de la opinión pública internacional, que era Santiago Piñera. Ponerle tan en jaque que tuvo que admitir no volverse a presentar y además tener que convocar el referéndum para ver si se aprobaba o no la creación de un proceso constituyente, que es en el que actualmente están. Claro, esto es un modelo, era un modelo a seguir que de fructificar hubiera dado como resultado probablemente que ese modelo se pudiera extender, cada uno con sus circunstancias, a otras zonas, no solo del cono sur, sino también de la propia región latinoamericana. Y esto puede acabar radicalmente truncado si efectivamente este infausto personaje del recuerdo, el Trump chileno José Antonio Cast, acaba venciendo en las elecciones como consecuencia del apoyo externo de arribistas de Estados Unidos o desde Estados Unidos, como es el caso de este Franco Parisi, ¿no? Que es el que puede desempatar un poco, salvo que durante estos próximos 15 días ocurran toda una serie de cábalas, revelaciones públicas, etcétera, etcétera, que o haya mucha gente que no quiera
pasarse del candidato de la antipolítica, que era Franco Parisi, a votar a ninguno de los dos bloques, ¿no? Ni el bloque de izquierda, ni al bloque de izquierda, no de izquierda moderada, ni al bloque de la extrema derecha, ¿no? Y por tanto, incluso la abstención sea mayor que en esta primera vuelta. Que ha sido muy alta, casi un 60%. Un Lo 60% de cual, lo abstenciones. cual demuestra que la gente se une, como siempre, más cuando tienes un enemigo común, la represión policial, o cuando tienes un ideal común, pues que no me suban el agua, o que no me suban el gas, o que no me suban el pan. Es decir, luchas concretas que permiten unir a mucha gente muy heterogénea. Es más difícil, aunque existe un anhelo de cambio compartido, o existía, que es el que aupó el sí en el referéndum al proceso constituyente, pero ahí ya se empieza a difuminar la participación e indudablemente cuando ya hay que elegir entre programas y propuestas políticas concretas, las cosas no están tan unitarias, no están tan unidas, de alguna manera pues el discurso del orden y mando, el discurso de la seguridad por encima de la libertad es un discurso, una dicotomía que existe desde siempre en las sociedades modernas, prácticamente desde la Edad Media, en todo el mundo, y por el contrario, la apuesta por la libertad y por la inclusión y por la diferencia es un discurso que sigue siendo muy nuevo, sin una pedagogía suficiente para determinadas capas sociales que si bien no han vivido bien y han visto cómo sus condiciones se deterioraban, de vida se deterioraban tras la muerte de Pinochet, pero que tienen pánico a el caos, la anarquía, lo que llega frente a lo que el orden y mando, pues las cosas como toda la vida, ¿verdad? Es decir, el planteamiento conservador es siempre una especie de ancla, ¿no? Hace falta cualquier proceso revolucionario o se hace de una manera, es decir, no estamos en los tiempos de los bolcheviques, no estamos en los tiempos de la Segunda República y de la gimnasia revolucionaria, de la CGT, ni de la CNT, perdón, ni nada que se le parezca. Estamos en unos tiempos en donde, como vemos, aparecen personajes fantasma que interfieren en los resultados finales de las elecciones de una manera absolutamente estrambótica. También en donde es muy fácil generar con noticias falsas, con intoxicaciones interesadas, toda clase de bulos que cambian la opinión pública o sectores de la opinión pública, los no comprometidos de antemano en una dirección o en otra, y eso hace prever que, salvo que ocurra algo pues especialmente determinante en esta segunda vuelta, en estos 15 días que faltan para la segunda vuelta, a mí me va a doler mucho si efectivamente, no solo por Chile, sino por la muerte hasta cierto punto de la esperanza que suponía un relevo, es decir, que tuviera una coherencia todo el proceso emprendido por los chilenos de cambio estructural, que quedaría abortado si efectivamente el señor Kast gana y además lanzaría un horroroso mensaje a toda la región latinoamericana, por más que en Venezuela, por hablar del otro lugar donde ha habido elecciones, aunque no eran de carácter presidencial, sino que eran de carácter regional y municipal, pues la división de la oposición, del señor Capriles, que abanderaba el señor Capriles, haya provocado un triunfo incontestable de Maduro, pero esto y que le haya venido rápidamente a felicitar, por ejemplo, Evo Morales, ¿no? Desde Bolivia. Para mí esto no es ningún consuelo, es decir, me parece mucho más relevante el resultado de las elecciones de Chile a nivel de toda la región que no el resultado de las elecciones en Venezuela, porque si bien es verdad que era la primera vez en Venezuela que en mucho tiempo en donde no había un boicot a las elecciones por parte de la oposición y sí que había presentación de candidaturas y de hecho han conseguido ganar en la región más poblada de Venezuela. Sin embargo, que hasta ahora retenían los chavistas,
Sin embargo, bueno, pues los chavistas, por el contrario, han retenido la alcaldía, es De decir, el Caracas. ayuntamiento de Caracas. Ujú. Y, como te digo, en esto no podemos olvidarnos o engañarnos ante la idea de que el gobierno de Maduro está completamente aislado, no solamente en la región, sino, por supuesto, a nivel internacional. Es decir, no estamos en los tiempos en donde a Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez estaba en el poder, se le recibía con alaracas y simpatías en otras cancillerías de Latinoamérica. El gobierno de Maduro está totalmente aislado, no tiene simpatías por parte de nadie, por lo menos declaradas públicamente, ni nadie saca la cara por ellos, más allá de Cuba, que bueno, es un caso muy similar en realidad, ¿no? No es lo mismo que Chile, es decir, que de una forma, a través de un proceso democrático y participativo, Chile cambiara su constitución, enterrara la constitución de Pinochet y además tuviera un gobierno de izquierdas para poder llevar a cabo acciones radicales de transformación de la vida de los chilenos, sería un modelo fantástico para que pudiera inspirar actos de transformación popular en el resto del continente latinoamericano. Y este es el peligro que se cierne de que este proceso de esperanza pudiera quedar truncado si finalmente un personaje tan funesto como este ultraderechista José Antonio Cast se hiciera con el poder por meras cábalas y componendas del juego sociopolítico que hoy día se vive prácticamente en todos los procesos electorales del mundo, ¿no? O Mm. sea que por ahí van los tiros un poco de la preocupación de estos resultados en Chile, ¿no? Bueno, de Venezuela ya has dicho algunas cosas, también hay que decir, y vámonos ya allí a terminar, también ha habido una abstención rondando el 60%. Así es. Como tú has dicho, la oposición ha decidido presentarse, pero los líderes más conocidos hasta ahora, Leopoldo López y Guaidó, si es el otro, han dicho, han Capriles, Capriles. Capriles ha sido el que ha decidido presentarse, pero Sí, los sí. otros dos han dicho que bueno, Que con ellos no iba, sí. Bueno, era el discurso de siempre, ¿no? Tampoco. que sí que no. Es decir, una derecha que no es capaz de unirse contra Maduro y que ha obtenido, bueno, en realidad ha perdido eh, parte de lo que incluso tenía, ¿no? Sí, claro, 20, vamos a ver, el sector oficialista se ha llevado 20 de los 23 regiones o Vale, departamentos. eso es prácticamente Claro que es la gran mayoría, la gran totalidad. Pasa es que la región más poblada se la lleva la oposición y antes la tenía Maduro, pero la alcaldía tan influyente de Caracas la sigue reteniendo el chavismo. Y sea como sea, a ver, yo lo que digo es que lo que ocurre en Venezuela, sin dejar de ser un asunto muy importante desde el punto de vista de trascendencia económica, de que es un país muy poblado, muy importante en la región, pero desde el punto de vista político no tiene la influencia que tuvo en otras épocas para el resto del continente latinoamericano. Y en cambio lo que pueda pasar en Chile sí podía haber tenido influencia, y esperemos ahora sí que la tenga, en el resto del continente latinoamericano. Y de ahí la diferencia que yo hacía entre los resultados de uno y otro, que por otro lado, además recordemos, esto es una especie de plebiscito, es decir, para las municipales y regionales de Venezuela para Maduro, pero no eran unas elecciones presidenciales como tales. Y en cambio las de Chile son unas elecciones tan definitorias y tan esenciales como las elecciones presidenciales. Y recordemos que Chile además tiene un régimen puramente, netamente presidencialista, al estilo norteamericano, en donde el presidente tiene muchas prerrogativas. No todo el poder está en manos de la Asamblea, ni remotamente. Es más, una de las cuestiones que se planteaba en el proceso constituyente era el cambio de la ley electoral para permitir, entre otras cosas, que hubiera una mucha mayor representatividad de los territorios a la hora de precisamente elegirlos. Es decir, que no todos eligieran desde Santiago y desde Valparaíso, sino que hubiera toda una serie de decisiones y de competencias que pudieran pues llevarse a cabo desde los territorios, porque Chile es un país con unas diferencias territoriales gigantescas, es decir, tiene una zona muy desértica, una zona más industrializada al norte y una zona, bueno, pues núcleo duro, la capital, ¿no? Que siguiendo un esquema
de puro centralismo, desde allí se irradia a toda la nación las decisiones que se toman, de manera que la representatividad que tienen los territorios es muy escasa, por no decir nula, en un sistema tan centralista que se pretendía romper. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a 15 días, pero ya digo que estas elecciones son precisamente, para mí, las elecciones más cruciales de esta década en América Latina. Puede haber otras posteriormente. Es verdad que pues, Lula puede volver a Brasil, que ha estado, por cierto, por Madrid este fin de semana. Puede volver otra vez a Brasil y sería un cambio importantísimo. Bueno, todas esas cosas pueden pasar, pero lo de Lula y su recorrido de ahora soy el presidente más adorado por las élites económicas internacionales y también por mi propio pueblo, pero luego acabo en la cárcel como corrupto, pero luego resulta que es mentira y vuelvo al poder. Si esto llega a ocurrir, será un fenómeno muy personalizado en un personaje como Lula da Silva, pero no tiene nada que ver con un proceso surgido de las entrañas de la calle, con sangre, sudor y lágrimas por parte del pueblo chileno, ¿no? Y me parece que eso le da todavía mucho más valor a lo que pueda suceder allí en el Cono Sur. Vale, vamos a ir terminando con este tema de las elecciones, vamos a concluir con Venezuela. Ya. Venezuela, bueno, alardea de que son las 9ª elecciones que ha tenido Maduro, que se han realizado durante el mandato de Maduro en 7 años. Y sin embargo sigue siendo una dictadura para mucha gente. Sí, claro, es la que llaman la dictadura electoral, ¿no? Chistosamente. Dice, no, es una dictadura electoral. Es decir, Bueno, es una dictadura porque decidimos desde fuera que es una dictadura en la medida en que decimos, sin que esté muy claro ni contrastado oficialmente, que, o dicen, que sus procesos electorales no revisten ninguna clase de garantía del derecho internacional, aunque luego los observadores internacionales dicen lo contrario. Entonces, y en esta ocasión ha habido un montón de observadores como siempre los internacionales hay, más que nunca, ¿no? no había más que ver los titulares del ABC particularmente, Sí. diciendo, bueno, otra mascarada electoral, esto es un chiste, esto no hay por dónde cogerlo. Es decir, un discurso que es el discurso de toda la vida de deslegitimar al otro cuando no me gusta lo que sale, pero que es absolutamente ridículo porque es incontestable. Es decir, cuando tú has ganado 20 de los 23 territorios, es que no hay nada más que discutir. O sea, ¿Y por cuánto has mí hecho? usted. ¿Cuánto has hecho 9 procesos electorales en 7 años? Claro, claro, Que los claro. ganan todas. Otra cosa distinta son las formas, otra cosa Bueno, sí. distinta son los grados de corrupción que puede haber, como si no lo hubiera en el resto de países. Otra cosa distinta. Bueno, al final, por una cuestión de interés político y estratégico y desde luego ideológico, claro, se pone el acento y la lupa gorda donde nos interesa y en cambio se mira para otro lado y no te ponen ni las gafas para mirar en otros sitios. Ya lo sabemos, que esto Y para, funciona así, ¿no? para terminar, ¿qué le pasa a la derecha venezolana? Porque no se deben de querer mucho entre ellos. Son incapaces de presentarse juntos, Yo creo unidos, aunque que solo fuera con el objetivo de sacar al chavismo del poder, ya que lo odian tanto, no lo pueden ver, es una dictadura enorme, bla, 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 pero ahí están el Guaidó, está el López, bueno, los que hemos nombrado, está Capriles, unos se presentan, otros no, otros están por la abstención, otros a medias nadando y guardando la ropa. bueno, mi interpretación es que, a ver, cuando tú haces experimentos financiados desde el exterior y con gaseosa desde fuera, eso no responde a la realidad. Y entonces lo que acabas es creando, según quién te financia, con qué programa te están financiando, a quién le debes cuentas, a quién le debes lealtades, acaba generando una serie de personalismos y de lucha de egos que no responde. Ahí ha habido otros procesos distintos, hemos visto, de la derecha y de la extrema derecha para recuperar el poder en América Latina, en donde recurriendo a la famosa lawfare, es decir, a los tribunales o a los procesos destituyentes de carácter parlamentario, se ha unido la oligarquía militar con la oligarquía empresarial de esos países y han tumbado a presidentes progresistas y sin necesidad de hacer un golpe de Estado militar cruento, ¿no? Lo vimos en Salvador con Celaya, perdón, en Honduras con Celaya, con Marcos Celaya,
Lo vimos con Lula y sobre todo con Dilma Rousseff. Bueno, en Argentina lo han intentado hacer varias veces con Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, pero en esos procesos había un tejido político y estructural interno que permitía aunar voluntades. Lo vimos más recientemente, incluso en Bolivia, ¿no? Cuando se tumbó abajo a Evo Morales, tuvo que irse, ¿no? Cuando llegó la señora, por llamarle algo, Áñez, ¿no? Al poder. Pero no son procesos impuestos, pueden ser alentados, financiados, coordinados desde fuera, pero no son procesos que se generan estrictamente desde fuera. Y estos procesos, en cambio, en Venezuela, independientemente de que pueda conectar con el descontento que ciertas capas de la población pueden tener, sobre todo cuando vienen mal dadas económicamente, como ha sido el caso de Venezuela en los últimos años, con el petróleo, etcétera, etcétera, que vienen mal dadas y que ya no se reparten tantas prebendas para callar según qué bocas, pues hace que tantos años de chavismo hayan ido desestructurando la oposición interior, por una parte, y por otra parte fiarlo todo a la oposición exterior, como digo, con evidentes vínculos, pues con que todos sabemos, hacen que bueno, pues hayan acabado creando una feria de vanidades poco monstruosa y que impide, en mi opinión, que se puedan poner de acuerdo. No solo son los personalismos de los líderes de la oposición, es también qué fidelidades hay que pagar, a quién me debo desde fuera, y que son intereses que no siempre son coincidentes. Incluso dentro de las mismas agencias norteamericanas, todos sabemos que la Agencia Nacional de Seguridad tiene una hoja de ruta y tiene una agenda, y la CIA tiene otra, y tiene otro personal y otras perspectivas y otros intereses y otras historias. Entonces, ahí hay muchas agencias metidas en financiar la oposición. Con la llegada de Joe Biden, aunque no se ha modificado tampoco la política exterior norteamericana prácticamente en ninguna parte del mundo, tampoco desde luego en América Latina. Sin embargo, hay una especie como de vacío de poder, entre comillas, acerca de qué agencias tienen más mando en plaza y qué agencias tienen menos. Agencias gubernamentales norteamericanas me refiero, y creo que todo esto pues contribuye a ese caldo de cultivo de no entenderse y de que nadie los ponga firmes y diga, no, no, candidatura unificada y tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, y vamos a dar la batalla definitiva, ¿no? No es fácil organizar eso, además, interiormente en un país como Venezuela, y por eso seguramente están como están, ¿no? Así Bien, que, bueno, pues vamos a ver. pues lo dejamos aquí. Vamos a poner música. Vamos a Claro que separar sí. estos temas porque llevamos muchos minutos ya hablando y seguimos. Vamos por el minuto 39, compañero Carlos. Pues yo no quería haber hablado tanto de esto porque me interesaba mucho hablar de nuestro tema No, siguiente, pero pero bueno, yo no, vamos a ello, no vamos a dirás, ello. no dirás que te he obligado. No, que va, no hacía más que tirarme de la lengua, pero bueno, Bien, dale, vale. tú dale. La llegada de Bastión Frontal a Valencia y las estrategias de la nueva ultraderecha. ¿Me acompañas este titular de un artículo que publicó el diario.es, creo, de la Comunidad Valenciana, Sí, ese es uno, sí. y que ilustra un poco de lo que queremos hablar, que habla de un detenido por agresión neonazi a un joven en Valencia y que es autor también de otros ataques en el que hubo víctimas con el resultado de heridas en graves. Es un artículo que firma Lucas Marco en el diario.es de la Comunidad Valenciana, y después nos vamos a ver quién es esto o qué es esto de con cualquiera que lo ponga en, por ejemplo, en Google, lo que es esto de bastión frontal, le darán algunas indicaciones de dónde surge este grupo neonazi, en qué época surge, cuáles son sus características. Nacen en el barrio de San Blas de Madrid, creo recordar, Sí, señor. en plena pandemia, es decir, vienen en teoría de barrios obreros y de características diferentes a las que había. Y bueno, la nueva ultraderecha aterriza en Valencia.
sería lo fundamental del titular. Cuéntanos un poco, pero aquilata los minutos ahora. Sí, trato de aquilatar, bonito verbo. Vamos a ver, yo tengo que decir que extrema derecha y estrategias de extrema derecha con carácter o apariencia social, los conocemos en Valencia desde hace demasiado tiempo, Sí, a ver las tristemente. ailas. Pero esto... También, también quiero conectar al público con la actualidad, en cuanto que llevamos todo el mes de noviembre hablando de ultraderecha en Valencia, no solamente en el mes de noviembre, pero muy significativa en el mes de noviembre, porque el fútbol hace de caja de resonancia de todo lo que ocurra y entonces noticias que pasan desapercibidas, más que para la gente que está en observatorios contra el racismo, contra la homofobia, etcétera, etcétera, pues que ellos sí se enteran. La mayoría de la gente no nos enteramos hasta que no pasan cosas que tienen una especie de cámara de resonancia a su alrededor. El domingo 7 de noviembre, o sea, hace nada, hace 15 días, yo creo que muchos les sonará que hubo un chico de 22 años al que por la zona de la Plaza Súquer, el día del partido Valencia Atlético de Madrid, le dieron una paliza unos 10 jóvenes de aspecto aparentemente neonazi por supuestamente vestir una sudadera con el lema Working Class. Yo Sí, creo que esto os tiene que sonar. Tiene que sonar. Esto sucedió en la calle Serpis, el Plaza Súquer, para gente que no conozca mucho, está bastante cerca de Mestalla, ¿no? Y ocurrió justamente al poco de terminar el partido, con lo cual debía ser una zona muy poblada y aparcan muchos coches, de gente que va al campo a ver el partido, era un partido de la máxima, bueno, en fin, que esta agresión, en principio, coincidió con el anuncio de la refundación de la tristemente célebre Peña Ultra Yomus. La Peña Yomus fue disuelta en 2017. Hubo 13 de sus integrantes que fueron encausados judicialmente por ataques a plena luz del día, en la famosa diada, el Día de Valencia, el 9 de octubre de 2017. Este anuncio que se produjo ahora, este mes de noviembre de 2021, de refundación, tenía un objetivo que era el de conseguir aprovechar la disolución de la grada de animación joven de Mestalla para ocupar el espacio. Algo a lo que, por cierto, siempre criticado Peter Lim y sus directivos en su club de Mestalla, ha respondido diciéndoles que no quieren saber nada de los Yomus, que a los Yomus ya los echaron en 2017 y que no quieren volver a saber nada. O sea, que por tanto, eso de ocupar la grada joven de animación, ni de broma. A ver, ¿por qué he contado lo del fútbol? He contado lo del fútbol porque las conexiones a través del fútbol de los ultras y los hooligans con los grupos de extrema derecha no son nuevas, son muy conocidas. En paralelo a esto que acabo de contar de la refundación de los Yomus y la paliza de este chico, por el cual de momento y con mucho hermetismo ha sido detenido un sospechoso al que la policía le echa o le achaca la comisión de otros 2 delitos de agresiones neonazis, pero también una de graves, ellas también graves. también graves, una de ellas a la puerta del hospital, no sé si el general o el 9 de octubre, uno de los No, dos. el Arnau de Vilanova. En el Arnau de Vilanova, eso, correcto, en el Arnau de Vilanova, y otras no recuerdo cuáles, pero el caso es que le achaca 3 como si fuera el solo, porque el gran problema de estas cosas es que luego esto queda en, bueno, ha habido mucha alarma social, se genera mucha alarma social. Esta denuncia, además, en concreto, la de este chico que llevaba la camiseta de Working Class, este joven de 22 años, se presentó no a través de la policía y por eso ha tenido mucho más impacto, sino a través de la Fiscalía contra los Delitos de Odio de la Audiencia Provincial, respecto de la que Teresa Chisbert, que es su responsable, se ha quejado amargamente en los meses pasados en la prensa de que la gente no sabe que tiene un mecanismo seguro de denuncia contra los delitos de odio, en particular contra este tipo de delitos violentos, y que acude a la policía en donde muchas veces, si no hay
un autor identificable en las primeras horas, como suele ocurrir además en este tipo de ataques, que encima son ataques en grupo, pues ocurre que quedan en nada porque no tienen obligación de trasladarlo al juzgado al no haber autor conocido. Y sin embargo, si se presentan, pese a que no hay autor conocido, ante la Fiscalía contra los delitos de odio, automáticamente, aunque solo sea efectos estadísticos, contaba Teresa Disber hace unos meses en el periódico El Salto, pues se reflejan, ¿no? Estaba explicando que esto provoca una enorme dificultad para hacerle un seguimiento a los delitos de odio de este tipo, investigarlos adecuadamente, porque de hecho, al no tener la ciudadanía la conciencia de que tienen un mecanismo bastante seguro para que la denuncia no caiga en saco roto, y pese a la gravedad que tienen este tipo de agresiones, pues solo se está denunciando un 3%, entre un 3 y un 8%, decía ella, frente a un 20% que ya se denuncian de delitos de violencia de género. Entonces, claro, ¿De ahí se género o de demuestra odio, que... dices? No, no, de género, de De género. género, estás Es diciendo. decir, los delitos por violencia de género y los delitos contra... Porque claro, en delitos de odio no son solamente los delitos necesariamente cometidos por razones de, por ejemplo, este chico que lleva una camiseta de working class, ¿no? Sí. Sino que también hay delitos homófobos, delitos racistas, es decir, por motivos de racismo, etcétera, etcétera. Esto no se denuncia porque a la policía no me atrevo a ir porque no me van a hacer ni caso. Es decir, hay una desconfianza que implica que hay un déficit muy importante de asistencia institucional a la hora de que las víctimas sepan cómo tienen que defenderse y cómo tienen que hacer valer sus derechos como víctimas en caso de sufrir un ataque de este tipo. Pero yo quiero ir más allá. En Valencia, más allá de Bastión Frontal, que salta a las páginas de noticias este pasado mes de julio, cuando celebran un cónclave de fundación de su sede en Valencia, en la calle Denia 58, en pleno barrio de Rusafa, es el último eslabón de un procedimiento, de una hoja de ruta que, aunque ahora aparezca con invasión frontal y genere una gran alarma por lo que ahora explicaré, en realidad ha seguido los mismos pasos que otros grupos de extrema derecha a la hora de actuar. Es decir, todos recordamos, como es en España 2000, hubo una infiltración con los comedores sociales en la década anterior, principios de esta década del 2010 al 2020 y finales de la década anterior, en el barrio de Ruzafa. No era casualidad que se eligiera el barrio de Ruzafa para hacer ese tipo de intoxicación de los españoles primero, con aquellos comedores sociales, puesto que en esa época, antes de la gentrificación, el barrio de Ruzafa era un barrio, sobre todo en la primera década del siglo XXI, todavía era un barrio de mucha diversidad racial, donde convivían mucha población, sobre todo magrebí. Después de eso, seguramente algunos de nuestros oyentes recuerden que llevamos toda esta década anterior, del año 2010 al año 2020, con incidentes de España 2000, también tratando de penetrar en otros barrios como son el barrio de Orriols, Sí. uno de los barrios Y con una mayor capacidad. y Sí, 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 pero eso después. Ahora iré con Benimaclet. Eso después. Primero en el barrio de Orriols, allá por el 2014, con los mismos comedores sociales, y después con la aparición en 2017 de la inauguración del Casal Romeu, la gente de Orriols sabe de lo que hablo, del Casal Romeu, por parte de una extraña asociación supuestamente sin ánimo de lucro, pero directamente también relacionada con Vox y con España 2000, que se llama Valentia Forum. Pese a las protestas de un barrio especialmente movilizado y autogestionado, yo lo conozco bien porque he estado muchas veces allí, conozco gente de Valencia Coge, conozco gente de Orriols Convive, que son organizaciones vecinales de tejido puramente vecinal,
de carácter ejemplar desde el punto de vista de actuación de la ciudadanía y de forma autogestionada, pues justamente la selección de este tipo de barrios para realizar este tipo de apariciones y de presencias busca justamente dividir con un modelo y enfrentar para debilitar justamente esa acción solidaria y de convivencia dentro de estos barrios, especialmente con un tejido social especialmente diverso y además con unas condiciones de vida, pues en la mayoría, en el caso de Orriols, desde luego, también pasó con Barona, con los famosos vídeos en 2008 en el barrio de Barona, donde se dedicaban a pegar, incluso a quemar a inmigrantes y luego lo subían a las redes sociales, Limpia Barona, ¿no? La campaña aquella de Limpia Barona. Hemos visto también cómo, además de los de Valentia Forum, pues resulta que estas penetraciones que tratan de hacerse captando asiduos entre los propios vecinos y trabajando en el tejido social, allá donde justamente, y en el tejido vecinal, allá donde justamente no haya una contraacción definida y determinada por parte de las organizaciones no solamente antifascistas, sino también de convivencia vecinal, bueno, pues hemos visto como también han estado presentes en Benimaclet, como recordamos más recientemente, y todo esto pertenece a una hoja de ruta ensayada con mucho éxito tanto por el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, Sí. que es la de forzar la división de los vecinos en aquellos barrios con condiciones más depauperadas, en donde la mano del Estado no llega, ni tampoco del ayuntamiento llega con la provisión de medios que debería llegar, con lo cual el descontento es más fácil de aprovechar, Sí. pero también lo hemos visto con Amanecer Dorado, en donde muchas de las estrategias que se han seguido de momento por estos grupos, pues de inclinación neonazi o supremacista, conservador, pues tienen un componente que es un componente social, es decir, de implantación en los barrios. ¿Qué diferencia Bastión Frontal de todos los demás anteriores? Puesto que es el último que llega. Se instala en Ruzafa este verano y guarda una relación directa con lo que ha sucedido con los Yomus y casi con toda seguridad cuando se conozcan mal las investigaciones que se están llevando a cabo por el único detenido hasta la fecha de la agresión del chico este de la camisa de Working Class, estos acuden ya directamente a la acción directa. La estrategia de Amanecer Dorado, ¿cuál era? Para financiarse inicialmente las palizas, las intimidaciones, los pequeños robos, no tanto la parte social. El nombre de Bastión Frontal está tomado de su equivalente Bastión Social. En Madrid hemos conocido como Ahogar Social Madrid, que se dedicaron a hacer campaña sistemática durante meses y meses y la continúan haciendo, pero de acoso sistemático a las puertas del centro de menores no acompañados de Hortaleza, exigiéndoles que se tiraran por las ventanas todos los días a chavales menores de edad, sin que esto esté en la primera plana permanente como debería estar, en la misma estrategia de acción violenta directa a los pequeños robos, de los pequeños robos, de las palizas y de las intimidaciones. Amanecer Dorado demostró también en tiempos de la Liga Norte con Berlusconi, demostró que hay una segunda fase, que es cuando ya he conseguido imponerme o tomar el control de ciertas zonas, ciertos barrios, ciertas calles, entonces puedo pasar a una segunda fase, que es básicamente la fase de extorsión. Extorsión a pequeños empresarios, extorsión a políticos locales, extorsión a periodistas, para poder dar el tercer y definitivo salto, que es la representación, la entrada en las instituciones. Bien, Bastión Frontal no ha tenido disimulo hasta la fecha, desde que ha llegado a Valencia, de
seguir esta hoja de ruta y públicamente, más allá de que se le relacionaba con un pequeño grupúsculo de falangistas, por la aparición en televisión repetidamente en los actos relativos a Franco, cuando se desenterró su momia y se le trasladó su cadáver de aquellas manifestaciones que se realizaron, incluso justificando el genocidio judío. Pues más allá de esa conexión que todos teníamos en la cabeza con lo falangista, con lo rancio, con lo antiguo, Bastión Frontal está utilizando una estrategia muy diferente. No son franquistas, no son falangistas, utilizan la misma indumentaria skinhead que muchos de los skinheads de izquierdas, es decir, de algunas tribus urbanas, utilizan polos Fred Perry, se mezclan y te lo puedes encontrar en todo tipo de conciertos, de todo tipo de músicas, incluso de aquellas donde las tribus urbanas mayoritarias tienen una ideología mucho más sesgada a la izquierda, y existe una captación sistemática de chavales en los entornos de los institutos, que es el mismo modelo que han estado utilizando en el norte de Madrid y que es el que se está extrapolando a Valencia, se ha extrapolado también a Andalucía, donde Bastión Frontal también ha abierto sede, se ha extrapolado a Extremadura, donde también ha abierto sede, y hay una estrategia sistemática de captación de chavales entre 18 y 22 años, que son aquellos a los que se les puede comer la cabeza con mayor facilidad dentro del descontento general del momento en el que vivimos. Eso, llevado a no esconderse a la hora de reivindicar la acción directa violenta, es lo que hace completamente diferente y mucho más peligroso, en mi opinión, a este grupúsculo neonazi que, bueno, pues promete dar muchas preocupaciones en la ciudad de Valencia si directamente las organizaciones que están vigilantes en esta materia en cuanto a denuncia de agresiones neonazis, como son las organizaciones de acogida de inmigrantes, CEAR, Cruz Roja, los propios Valencia Acoge, el Observatorio contra el Racismo y el Observatorio contra la Homofobia, etcétera, etcétera. Si más allá de estas labores de vigilancia no empezamos a tener claro que está habiendo una penetración barrio a barrio de estas ideas, nos podemos encontrar en la fase 2 antes de que nos demos cuenta, y para entonces sí que tendremos verdaderas dificultades en erradicar este cáncer que, como ya tuvimos en los años 90, que duró como una maldición durante casi toda una década, la presencia constante de incidentes con neonazis en toda la ciudad, ¿no? Así que avisados estamos, hay un patrón que se repite, pero también hay otras diferencias por mayor uso de la violencia que hacen un tanto diferente a este grupúsculo casi recién llegado a Valencia y que se está empezando a hacer notar ya, como hemos visto casi con toda seguridad, con el tema de la refundación de los Yomus y con la agresión a Soler, ¿no? Al chico que llevaba la camiseta de Working Class. Bien, pues aquí lo tenemos que dejar, Carlos. Quizás volvamos a hablar de este tema si hace falta. Ojalá que no, ojalá que no haga falta. Ojalá que no haga falta. Hasta la próxima, que vaya bien, que haya salud. Igualmente, salud. Vale, ya hemos terminado. Muy apurados de tiempo. Nos has dejado sin música, que lo sepa la gente que nos oye. Sí, nos hemos ido demasiado para lo que yo quería de lo de Chile y Venezuela, y esto era un tema que había que contar despacio para que se entienda bien, porque alguien dirá, pero hombre, esto es lo de toda la vida de los nazis. No, no es lo de toda la vida de los nazis. No es lo de toda la vida porque el nivel de uso de violencia que hace esta gente como programa de actuación y el nivel de captación en institutos es mucho mayor. Los expertos en seguir la violencia del entorno neonazi ultraderechista en España dicen que, bueno, que en Valencia afortunadamente no ha habido un relevo generacional, no había habido un relevo generacional desde las batallitas de España 2000 y José Luis Roberto, la primera década del siglo XXI y los años 90, ¿no? Probablemente sea verdad, y probablemente estos de Bastión Frontal han venido justamente desde Madrid a Valencia,
De hecho, en la inauguración se sabe que muchas de las personas, pues, incluso hicieron fotos y estuvieron celebrando por ahí y las subieron. Pues se sabe que muchas de esas personas ni siquiera eran de Valencia, eran venidas de fuera para apoyar la fundación de Bastión Frontal en Valencia. Pero con todo y con esto, precisamente uno de los objetivos principales que tienen es justo esa regeneración. Y claro, eso es un problema muy grave, porque si no había habido relevo generacional después de España 2000, España 2000 está en otras cosas y ya va mucho más por la presencia institucional, aunque de cuando en cuando saque no consigan convocar a grupúsculos satélites, como ocurrió en el caso de Benimaclet, de la manifestación de Benimaclet, pero si no ha habido relevo generacional, porque están más en competir con Vox, pues la realidad es que quien se plantee como esto de evasión frontal conseguir ese relevo generacional nos pueden generar muchos alevines de neonazi, cabezas huecas, como sucedió, pero muy violentas, como sucedió en los años 90 en Valencia, en donde, por ejemplo, por la zona de la Avenida del Reino de Valencia no se podían ir, porque es que la zona de Ruzafa era verdaderamente peligrosa si tú tenías un aspecto, digamos, reivindicativo de una ideología que pudiera estar vinculada en algo con la izquierda. Yo todavía recuerdo las amenazas a periodistas que llevaban a cabo, de las cuales, por ejemplo, yo fui uno de los amenazados. Es decir, que en una época que yo escribía para el diario Levante aquí en Valencia, para el suplemento cultural Postdata, con todo aquello de la guerra entre los skinheads y del casal de la calle Flora, el asesinato que hubo y todo aquello. Es decir, estoy hablándote de los años 90. En Madrid tuvieron que sacar a la calle muchos movimientos antifascistas y antirracistas, brigadas de autodefensa, porque se sabía que la policía, pues en la época del asesinato de Lucrecia Pérez, del asesinato de Carlos Palomino, porque se sabía que las instituciones no iban a dar respuesta y que o se empezaba a ejercer la autodefensa o estabas vendido. Es decir, era un peligro ir al intercambiador en Madrid de la Plaza América en el metro o pasearte por la zona de la Castellana o de Nuevos Ministerios en la capital de España en los años 90. Era un peligro total. O sea, porque corrías el riesgo de que te rodearan entre cuatro con aquellos botones, esos botas militares Doc Mertens, y te dejarán, como así sucedió en algunos casos, en silla de ruedas para toda la vida, lisiado para toda la vida. Es decir, no hay ninguna broma el tipo de violencia del que estamos hablando. Y luego los tribunales ya sabemos lo que ha sucedido. Lo vimos con todo lo que pasó con el crimen de Guillén Agulló, de cuántas veces se han anulado escuchas telefónicas, seguimientos policiales, que incluso se ha puesto en libertad teniendo arsenales enteros. Ya sabemos que los tribunales, sí, son muy mirados para observar las garantías procesales de los acusados cuando los acusados son de un determinado signo. Entonces, pues como eso ya lo sabemos, porque ya llueve sobre mojado y particularmente aquí en Valencia, en donde la violencia ultra nunca ha cesado, pues ahora tenemos una reencarnación que se presenta con tintes especialmente peligrosos y que además con vocación de extenderse a toda España. Por eso he contado no solamente es en Valencia, es que ya están en otros sitios también, aparte de Madrid, aunque haya nacido en Madrid, ¿no? Bien, Carlos. No quiero dar una alerta antifascista porque no es verdad. Tampoco No quiero lanzar ni exagerar las cosas. pero tampoco cosas. nos interesa mucho darles mucha Ni más. darle mucho bombo ni nada. Había que hablar de esto porque me parece relevante que no sé si a raíz de la conexión de esto con el fútbol y la paliza del chico este a la salida del campo, en las inmediaciones del campo, pues haya canales de televisión que le dedican programas de investigación a este grupo en particular. A mí no me interesaba el grupo en general, sí que me interesaba conectarlo con la repetición de una serie de patrones que históricamente se han dado en la ciudad de Valencia, pero también con lo que les hace diferente a todos sus antecesores, que es precisamente un uso de la violencia del que hacen gala, cosa que los otros eran más astutos y, por el contrario, ponían más el acento, aunque fueran igual de violentos a la hora de la verdad, ponían más el acento en la interacción social en el tejido vecinal. Estos
están yendo no tanto al tejido vecinal como a la captación de nuevos cachorros, de nuevas generaciones en los institutos de enseñanza media, en los parques, y por eso se están mezclando tanto con tribus urbanas, en lugares de conciertos, en lugares donde se junta la gente joven, en los parques, etcétera, etcétera. Y de ahí viene el peligro, porque ciertamente si el relevo generacional se llega a producir en la extrema derecha valenciana, pues tendremos otra vez una maldición durante otros 10 años como mínimo, como la que tuvimos con España 2000, ¿no? Bien. Nos Dicho oímos la queda, semana. y la semana que viene más. Más. Muy bien. Más y mejor. Más y mejor. Vale, un abrazo y salud a todas y a todos. Igualmente, Carlos.